hermanos, Dios mismo, mediante su mensajero, el santo profeta Isaías, capítulo 58, al inicio dice: esto dice el Señor. ¿Y qué dice a su profeta? Clama, grite, hable fuerte, no ceses, siga continuando. ¿Y qué debe decir? Haz resonar tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo sus maldades y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Y para qué? Y para sanarlos. Anuncia al pueblo cristiano sus pecados, sus desgracias, sus maldades, su tibieza, su negligencia, su orgullo, su avaricia, su lujuria, su envidia, su pereza, los 7 pecados capitales, para que se corrija. ¿Por qué? ¿Y por qué pecado y felicidad pueden coexistir? Imposible. Es como tinieblas y luz, imposible. Es como enfermedad y salud, es imposible. Es como hambre y saciedad, es imposible. Entonces, aquí, mire cuántos verbos se utiliza. Clama, no ceses, haz resonar tu voz como una trompeta para que oigan de todo lado y anuncie a mi pueblo, no cosas bonitas, sus pecados, sus maldades. Sus maldades, anuncia a mi pueblo sus maldades y a la casa de Jacob sus pecados, con el fin de sanarlos, de convertirlos, de perdonarlos, de poner orden en su alma, en su familia, en su calle, en su barrio, Para eso, el deber del sacerdote es decir la verdad a la gente, que sus hermanos. Nuestro Señor, al subir al cielo, ¿qué dijo a los apóstoles? Vayan en todo el mundo, predican el evangelio a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo cuanto os he dicho. Lo que Él dijo, no otra cosa. Lo que Cristo dijo. ¿Y para qué Cristo vino a este mundo? Salvarnos del pecado, del poder del demonio y del infierno, y de la vida eterna. Y cuando el sacerdote hace este trabajo de anunciar el evangelio para salvación, para que la gente renuncie al pecado, ipso facto llega la justicia, la paz, la tranquilidad, incluso la prosperidad. ¿Y por qué la prosperidad? Y porque donde los vicios están destruidos, llega la prosperidad. El borrachito que gasta su quincena cada mes con borracheras y vicios, pecados, ¿cuántos pleitos no causa en su familia? ¿Cuántas injusticias no causa? ¿Cuántas maldades hace? Es claro. Entonces es deber del sacerdote decir, que hermanos, al pueblo cristiano, como hacía Isaías en su tiempo, 8 siglos antes de Cristo, al pueblo de Judá y de Israel: hay pecados, hay pecados. Dios tiene su ley. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No es porque estamos en el siglo XXI que ya lo que era pecado no es pecado y lo que era prohibido ya está permitido. Aunque pueblos paganizados, apóstatas, renuncian a la fe, ateos, sin fe, sin moral, legalicen el crimen, por ejemplo del aborto o del homosexualismo o no sé qué, y bien, aunque legalmente eso ha permitido, y bien, cristianamente está prohibido. Lo que Dios ha prohibido queda prohibido. Esa es nuestra fe. Si usted quiere ser cristiano, esta es la fe cristiana. ¿Y qué decir ahora de sacerdotes, de obispos, de cardenales que están tergiversando el evangelio? ¿Con qué autoridad? Con ninguna. Abusan de su autoridad. El que predica, permite, enseña, tolera el pecado, no representa a Cristo, aunque tenga báculo y mitra y esté en el púlpito. Que quede claro. Es representante de Cristo el que dice lo que Cristo quiere que diga, no otra cosa. Entonces les confieso, este inicio del capítulo 58 de Isaías es una maravilla. Es una maravilla. Y precisamente nuestra gente anda mal como anda mal, sufre precisamente porque hay esos pecados. Los pecados, que hermanos, es un cáncer, es una enfermedad, es una indigestión, es una miseria. Piensa que la gente pecando va a ser feliz. Olvídalo, hermano. Olvídalo. Todos tenemos la experiencia amarga, ¿no? Cada vez que hicimos una tontera, ¿cómo nos sentimos? Todavía si tenemos algo de fe, nos sentimos que algo no funciona. Y claro, no funciona.
clama, no ceses, haz resonar tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo sus maldades y a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan de día en día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado según la justicia, la santidad, justicia y santidad, y no hubiesen abandonado la ley de Dios. Abandonar la ley de Dios es amargo, hermanos. Estoy leyendo toda la historia del Antiguo Testamento. Les confieso, es espantoso. Cada vez que el pueblo de Israel se hizo tonto, abandonó la ley de Dios y fue tras los falsos dioses, y bien tuvo desgracias, invasiones, miserias, pobreza, cautividad, matanzas, todos los problemas de pueblos paganos, porque abandonaron la ley del Señor. ¿Y qué decir de los cristianos de hoy? Es igual. Es igual. Inventaron teorías sin Dios, sin morales, contra el Evangelio, y estamos en el siglo XXI. Hermanos, ya usted lo sabe, lo dije muchas veces, todas las novedades que nos presentan como conquistas del siglo XXI, del 18 al 21, cuando empezó la miseria, bien son cosas paganas, resucitadas, recalentadas. No hay nada nuevo. Nada. Todas las novedades que hoy nos presenten son cosas paganas resucitadas que hacen la desgracia de los pueblos. Quede claro. Entonces nosotros debemos conocer la ley de Dios. Y puesto que estamos en Cuaresma, bien, ayunemos. No solamente, como dice el texto, no deja el estómago vacío. Pues si dejas de estómago vacío, estás hinchado de orgullo y de vicio y de pecado, no vale nada esto. No vale nada. Porque el hecho de no comer, de no beber, es símbolo del arrepentimiento interno. Penitencia es dolerse de haber ofendido a Dios y hacer el contrario del pecado. Después el santo profeta dice, es porque en el día de vuestro ayuno hacéis cuanto se os antoja de pecado, de maldad. Este ayuno no sirve. Porque exigís con dureza lo que os deben vuestros deudores. Ayunáis para seguir los pleitos y contiendas y herir con puñetazos a otro sin piedad. Si usted ayuna, reza y hace pleitos y gritos y calumnias y murmuraciones y problemas, espere. El sentido del ayuno es ayunar del pecado en primer lugar. El final dice, el ayuno que yo amo es más bien el que tú deshagas las ataduras injustas, desatar las ligaduras de la opresión, dejar libre al oprimido, romper todo yugo, reparte tu pan con el hambriento y da posada a los pobres y a los peregrinos, obras de caridad. Cuando veas al desnudo, vístelo y no desprecie tu propia carne, tu prójimo. Entonces tu luz brillará como la aurora y recobrará muy pronto tu salvación. Y tu justicia, tu santidad caminará delante de ti y la gloria del Señor te protegerá. Entonces invocarás al Señor y te oirá. Queridos hermanos, cuando uno vive honestamente con Dios, es bien la oración tiene eficacia. Entonces tratemos de ser sinceros con Dios, Y si somos sinceros con Dios, es bien Dios cumple con lo que ha prometido. Entonces invocarás al Señor y te oirá. Clamarás a Él y te dirá, heme aquí, porque yo soy misericordioso. Queridos hermanos, la Madre Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados. No hay absolutamente ningún pecado que la Iglesia no pueda perdonar con tal que uno se arrepiente. Y cuando dice el Evangelio que hay pecados que no se perdonan ni aquí ni en el otro mundo, habla de pecados contra el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estos? Es bien llamar blanco lo que es negro. Rechazar la verdad como hacían los fariseos y atribuir los pecados de Cristo al Belzebub en lugar de seguir la Escritura. Estos sí eran malvados. Pero nosotros, pobres pecadores, no llegamos a tanto. Entonces que nadie diga yo he pecado, no hay perdón para mí, que eso es diabólico. Con tal que haya arrepentimiento, deseo de
de dejar el pecado y llorar su pecado e ir a pedirle al Señor, sí hay misericordia. Una sola gotita de la sangre de Cristo, que hermanos, destruye todo pecado. Dios nunca rechazó un corazón misericordioso. Un arrepentido, quiero decir, por ser misericordioso Dios. Pero tenemos que acercarnos al Señor. Y gracias a Dios, nosotros que tratamos de vivir cristianamente, tratemos en esta cuaresma de ayunar. ¿Ayunar de qué? Del pecado, bajo todas las formas, chicos y grandes. Primero, ayunar de tu pecado mortal. ¿Por qué? Porque el pecado mortal es como un balazo en el corazón. El pecado mortal cierra la puerta del cielo, abre del infierno, os hace esclavos de Satanás. San Antonio María Claret dice, si uno viera con los ojos del cuerpo un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco. Tan sucia, tan horrible, tan asquerosa. Un demonio, un alma en pecado mortal, en deformidad son iguales, dice el mismo santo. Cuidado, es algo serio. Entonces, alejarse de lo que conduce al pecado. ¿Y qué es lo que nos conduce al pecado? Ven nuestros defectos dominantes. Tenemos todos defectos dominantes. Y bien, señalar ese defecto dominante y cortarle la cabeza, hacer el contrario. Cuando uno hace el contrario de la tentación, siempre logra. Y debemos alejarnos de la ocasión del pecado. ¿Y cuáles son las ocasiones del pecado? Bien, cada quien tiene su problema. Si yo sé, haciendo tal cosa, yendo a tal lugar, teniendo con tal persona, mirando tal cosa, voy a tener problema de tentación, y bien tengo la mente para discernir, dije no. Por eso hay una de las redes sociales. En esta cuaresma toman decisión de dejar por completo las redes sociales. Utilicen lo mínimo posible, indispensable, necesario, que te ayude un poco a mejorar, y punto. Y no es necesario tampoco de seguir todo lo que pasa en el mundo, en la iglesia. Realmente Dios no nos pedirá cuenta de esto, nos pedirá cuenta de que si hemos vivido cristianamente en nuestro deber de Estado, cada uno, de hijo, de esposo, de esposa, de estudiante, de trabajador o de jefe. Cada quien haga con su deber. Y les aconsejo realmente de nunca ir a la cama con el teléfono. ¿Por qué? Porque usted va con una bomba. Puede explotar cualquier cosa. Con el diablo no se discute. El que discute con el diablo es un necio, es un tonto. Usted da el pequeño dedo, te da agarrar la mano, no la suelta. Es muy astuto. También la Biblia dice, no deje entrar en tu casa cualquier desconocido. Hace, no sé, 100 años, todas estas películas del tele, etcétera, las novelas y ahora series, ¿quiénes son esta gente que miramos, que escuchamos hablar, cantar, jugar? ¿Quiénes son? ¿Son santos? Bueno, ojalá, sería maravilloso, pero no lo son. Hemos perdido el control de nuestro destino como sociedad cristiana. Entonces hay otros que nos alimentan con basura, se burlan de nosotros, nos hacen pecar, nos hacen perder. El demonio los utiliza. El demonio los utiliza. En el siglo XVIII, cuando empezó esta perversión del pensamiento, empezó la de la moral, los famosos autores, disque filósofos tontos, injustos y mentirosos, eran impuros. Hacían novelas pornográficas, incitando a la gente al pecado. Ellos mismos todos viven en pecado inmoral. Estos fueron los guías del siglo de las luces. Sí, el famoso siglo de las luces, 18, es de mentira, de oscuridad y de tinieblas. Todos sus autores, todos, fueron anticristianos, inmorales, injustos, mentirosos y impuros. Que quede claro esto. Y ellos son la base de la sociedad actual. Entonces, cuídense de las redes, dije, aléjate de esto. Una mujer que mira sus telenovelas, ¿qué va a hacer? Una mediocre, una perdida. Rezar más, leer más, escuchar libros o leer obras de santos, leer el misal, meditar, reflexionar. Y si esto hacen, hará una buena cuaresma. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.